Es un tema intenso, aburrido, práctico, así que ustedes y yo les debemos esta clase a nuestros jefes de residentes, aquí presentes algunos y otros online. No, la verdad es que traté de hablar de quimioterapia en 1 hora, es como muy extenso. Traté de dividir la clase en 2 partes. La primera es una clasificación y la segunda son los efectos adversos más frecuentes, que son los que ustedes manejan, de los cuales de algunos puse tratamiento y de otros no, para ver un poco qué hacen ustedes, qué piensan que hay que hacer y cómo diferenciarlos. Bueno, como objetivos entonces vamos a hablar un poquito de los quimioterápicos en general, los mecanismos de acción y las diferentes clasificaciones, las toxicidades, efectos tóxicos agudos y crónicos. De los crónicos solo vamos a hacer una mención, 2 menciones nada más, porque no es el tema que ustedes van a manejar ahora. El manejo de algunas cosas y fundamentalmente de algunas emergencias. Perdón, ¿se puede sacar la...? Sí. ¿La qué? Sí, porque está para... Ah, porque le escapa la... Sí. Bueno, un poco para que tengan una idea, el inicio del tratamiento de quimioterápicos lleva no más de 70 años en el mundo. ¿Sí? Las primeras quimioterapias se usaron en pacientes con enfermedad de Hodgkin en el año 40. Entre el 60 y el 70 se empezaron a desarrollar los esquemas combinados solo de quimioterapias. Desde ahí hasta acá no son tantos los agentes de quimio que se desarrollaron, son más o menos 30, que lo que sí modifican son las formas de utilización, las combinaciones, y a los quimioterápicos clásicos se combinaron sí todo el desarrollo de terapias moleculares específicas, que es lo que se usa ahora, que hay bastante más de 30 moléculas nuevas. ¿Cómo podemos empezar a pensar que usamos la quimio? La quimio la podemos usar en enfermedades precoces o avanzadas, en enfermedades de primera línea como primer tratamiento o en enfermedades de recaída. Como modalidad única de tratamiento suelen ser mucho más frecuentes en adultos que en pediatría. Nosotros no usamos en ningún paciente pediátrico una modalidad única como si en adultos el tamoxifeno. Combinaciones de quimio y hormonoterapia es lo que más ustedes ven que nosotros tratamos con las leucemias en la clase que tuvieron con Jorge el otro día. Quimioterapias multimodales son quimios combinadas, todas diferentes, que son los tratamientos habituales que hacemos nosotros, que en algunos casos funcionan como neoadyuvantes, fundamentalmente en los tumores sólidos, prequirúrgicos, postquirúrgicos, en distintas asociaciones dependiendo de la patología. Según los modos de empleo, pueden ser quimioterapias sistémicas, ya sean quimios, hormonoterapias o agentes inmunológicos, quimios localizadas, que de vuelta son mucho más frecuentes en los cánceres de adultos, característicamente en el CA de próstata, ¿sí? Y quimio de tratamiento para santuarios farmacológicos que ustedes conocen algunos, ¿como cuál? Uno bien fácil y muy usado. La quimioterapia para el sistema nervioso, ¿sí? ¿Por qué se utilizan la terapia combinada? Porque cada una de las medicaciones es activa cuando se usan solos, todos en general, con diferentes mecanismos de acción. Cada una tiene diferentes toxicidades clínicas, por eso la importancia de la clase para poderlas conocer, administradas en ciclos cortos para lograr este objetivo. Cada una por su cuenta, pero todas a la vez. Maximizar la muerte de las células tumorales, permitir la rápida recuperación del tejido normal y mejorar la tolerancia del paciente. Ese es el motivo de todos los estudios randomizados pediátricos, fundamentalmente el intento de mejoría de tolerancia cuando uno alcanzó un buen gol estándar de curación. ¿Cómo clasificamos a los agentes antineoplásicos? Los podemos clasificar de 2 formas, según su mecanismo de acción farmacológica y según su actividad en el ciclo celular. Si son dependientes o independientes del funcionamiento del sistema. Esto no es para que ustedes lo aprendan de memoria, pero sí para que vean que cada uno de los nombres que seguramente a ustedes les suenan, actúan en diferentes lugares y con diferentes funciones.
a nivel del ADN, a nivel de las mitosis, a nivel del ARN, con distintas síntesis de proteínas, con inhibiciones o aumentos de algunas, todas para combinarse y provocar los objetivos que les mencionamos antes. Para que nos acordemos un poquito, este era el ciclo celular, allá en biología hace como muchísimos años, ¿sí? Que claramente en los pacientes oncológicos todos estos ciclos están alterados y hay un índice de replicación muchísimo más alto que el índice de replicabilidad de las células comunes. Las quimios, esto es solo para que ustedes tengan una idea de los nombres, algunos de esos nombres y algunas de las clasificaciones ustedes lo tienen o lo van a tener, no sé, en el manual. Con la actualización que estuvieron haciendo algunos de sus compañeros, pero groseramente los agentes alquilantes, la ciclofosfamida y los platinos, la IFO, son los que más usamos nosotros. El paclitaxel y el docetaxel en general son quimioterapias que se utilizan para los cánceres ginecológicos de adultos. Los alcaloides de la vinca las usamos siempre. El topotecan y el irinotecan los usamos en tumores sólidos. El etopósido y los antraciclínicos para ustedes son de uso habitual. La bleomicina menos frecuente, pero ahora justamente tenemos en tratamiento una paciente que está haciendo ciclos que tienen bleomicina. Por lo menos frecuentes para ustedes, porque sí se usan mucho en los linfomas ambulatorios que ustedes no ven habitualmente, salvo que hagan la rotación por el hospital de día. Los antimetabolitos los usamos todos y los conocen a todos. Y existen otros quimioterápicos que no son citotóxicos, que son los agentes biológicos, que son los nuevos, de los cuales los más novedosos que nosotros estamos utilizando, y ahora tenemos varios pacientes en tratamiento, ¿sí? El rituximab, el blinatumomab, el bevacizumab, son 3 de las moléculas que nosotros ahora estamos usando, que antes no usábamos, pero que ahora ustedes en la guardia van a supervisar pacientes que estén recibiendo estas medicaciones, ¿sí? Las terapias con retinoides, nosotros casi no las usamos, pero sí usamos el imatinib, sí usamos el bortezomib, ¿sí? Que forman parte de los nuevos agentes biológicos. La terapia hormonal, que para nosotros es de todos los días, utilizando ¿qué? ¿Qué se les ocurre? ¿Qué agente puede ir? Bueno, está puesto abajo, ¿sí? Los corticoides que los usamos todos los días son agentes de ciclo independiente. Yo quisiera creer que no vamos a hacer como en el cole, ¿no? Que yo les hago las preguntas y ustedes miran la respuesta. Tratemos de pensar y charlarlo. No es el objetivo el examen, sino la charla con ustedes. Alteran el ambiente, inhiben el crecimiento celular, efectos secundarios comunes, sobre todo en los corticoides, los cambios de carácter, la ginecomastia, efectos mineralocorticoides y la toxicidad gastrointestinal. Dentro de los agentes que son fuera de toda clasificación, la asparaginasa es la droga que ustedes ven y monitorizan más frecuentemente. Forma parte de los agentes que intervienen en determinada función del ciclo, inhibiendo proteínas y como efectos adversos comunes, tiene reacciones de hipersensibilidad, hipoalbuminemia, alteraciones en la insulina, alteraciones en la coagulación, en más o en menos. ¿Sí? Y en cuanto a la toxicidad, la idea para poder prevenir y tratar los efectos tóxicos de las quimio es primero conocerlas y saber qué quimioterapias vamos a usar, por qué mecanismo es tóxico y cuáles son los grados de toxicidad tolerables que nosotros permitimos que tengan en los pacientes. Ninguno buscado, algunos tolerables, otros que cortan el tratamiento en los pacientes. ¿Para qué? Para tratar de prevenir estas reacciones adversas, para monitorizarlas en el caso en el que el paciente sí o sí lo tenga que tener, vigilando, actuando, corrigiendo y programando en el caso de los pacientes que ya sabemos que existe una toxicidad certera si nosotros no hacemos algo, tratar de disminuirla. ¿Cómo hacemos para proteger la toxicidad? Lo que hacemos todos los días. Poner antieméticos, prevenir los tratamientos, hacer prevención de la mucositis. Todo esto que nosotros hacemos y que ustedes indican todos los días, en todas las guardias,
es esto, es tratar de prevenir los efectos tóxicos de la quimio. Con factores estimulantes de colonias cuando corresponden, con drogas, con protección cardiovascular cuando haga falta, la protección renal, la neuroprotección, la prevención, el tratamiento de la hipersensibilidad, el soporte transfusional y el soporte nutricional. Dentro de los efectos tóxicos agudos, el más frecuente, el más conocido, es la toxicidad a nivel hematogénico. Los leucocitos, recuerden que tienen una vida media de 48 horas y su descenso predispone a infecciones. Las plaquetas de 7 días y su descenso predispone a sangrados, y los glóbulos rojos que dan anemia. ¿Cómo manejamos cada uno de estos efectos? La leucopenia con factores estimulantes, esto es dependiendo qué tipo de leucemia tenga el paciente, en qué estado de enfermedad tiene, con lo cual nosotros sí tenemos que saber que los factores estimulantes van a disminuir en algunos casos la leucopenia de los pacientes, pero que no todos los pacientes lo tienen indicación de factores estimulantes. La plaquetopenia, transfusiones cuando, con menos de 10.000 plaquetas siempre, de 10.000 a 20.000, dependiendo de si tiene sangrados, de si tiene comorbilidades, con mayores de 20.000, solo en el caso de sangrados activos o alguna situación especial, como algún paciente anticoagulado que no lo podemos dejar por más que no tenga sangrado con un nivel de plaquetas tan bajito. En cuanto a la anemia, los criterios transfusionales son los mismos que para todo el resto del soporte. Con una hemoglobina menor de 7 se transfunde siempre, de 7 a 8 según clínica, y con más de 8 muy poquitas veces requieren transfusiones los pacientes. Para la toxicidad de la boca y el tubo digestivo, no vamos a hablar ahora de mucositis, porque cada uno de estos efectos adversos llevaría una clase, pero sí todos ustedes a esta altura saben que las mucositis tienen 4 estadios, que no todos los tratamientos son iguales, pero sí todas las medidas preventivas, ¿sí? La mucositis puede afectar cualquier nivel del tubo digestivo por toxicidad directa de la quimioterapia sobre las células. También la radioterapia puede dar toxicidad secundaria, no solo a serostomía, hemos tenido pacientes con radioterapia abdominal que tienen unas diarreas por malabsorción muy importantes y que cuestan mucho corregirlas. Los casos más frecuentes suele haber sobreinfección, como veto por herpes, y el tratamiento preventivo son los buches, el oro base gel, las medidas de dieta, la hidratación, la analgesia y tratar las sobreinfecciones. ¿Qué medidas de dieta a ustedes se les ocurren? De las que dicen todos los días, de las que los padres les preguntan todos los días. Tal vez más para los residentes del primer año. Y si quieren, contestar. Se le ordena que sean alimentos bien cocidos para evitar pronto la contaminación con microorganismos que pueden afectar, teniendo en cuenta que son niños que son inmunocomprometidos, ¿no? Pensá en el caso de las mucositis, ¿qué más indicamos además de la dieta cocida? Dieta blanda, dieta fresca, mucho volumen de líquidos, ¿sí? Tratar de disminuir lo que sean alimentos muy salados, porque provocan mucha percepción en el gusto. Un efecto secundario bien habitual, bien frecuente, bastante traumatizante, pero sobre el cual no hay nada para hacer tratamiento, es la alopecia, secundaria a la toxicidad de casi todas las quimioterapias sobre el folículo piloso. Y sí, ustedes en el momento de la angustia y la desesperación de los padres, cuando por ahí van a controlar a un paciente que recién debuta, explicarles que es reversible, que no se trata y que después de finalizado el tratamiento vuelve a aparecer solo y con cambios de configuración física con respecto al cabello que tenían antes, suele tranquilizarlos bastante. Con lo cual, aún sin tener que hacer nada, hacemos un montón, ¿sí? Para las náuseas y vómitos, hay un altísimo porcentaje de pacientes que están afectados a consecuencia de lesiones mecánicas, puede provocarles trastornos hidroelectrolíticos y metabólicos y tener que modificar su tratamiento. ¿Se acuerdan ustedes la definición de náuseas, arcadas, vómitos? Las náuseas son solo la sensación subjetiva que tienen los pacientes de la repulsión a la comida, con el deseo de vomitar y la molestia en el estómago.
que en general trae sudoración, fenómenos vegetativos. Las arcadas son movimientos espasmódicos que finalmente pueden terminar en vómitos, y los vómitos la eyección del contenido gastrointestinal. Sobre la fisiopatología de los vómitos, lo que nos ayuda el saber que dentro de los vómitos de los pacientes hay un montón de zonas en las que nosotros podemos influir con distintas medicaciones, sirve saber la fisiopatología y conocer al paciente para ver qué le agregamos a cada uno y que no todo sea sofrán a 25 días de un bloque de quimioterapia, ¿sí? Dentro de los lugares donde se activa el vómito, puede estar en la zona quimiorreceptora gatillo, en el centro del vómito, en el tracto gastrointestinal, en el aparato vestibular, bastante menos frecuentemente asociado a la quimioterapia, y en la corteza. Y esos son los neurotransmisores involucrados: serotonina, dopamina, acetilcolina y histamina. A nivel de la corteza, en general, los factores psicológicos y la ansiedad, los vómitos anticipatorios, suelen ser algo que nosotros vemos frecuentemente en algunos pacientes determinados, no en todos, pero en general en los pacientes adolescentes. La literatura dice más en las chicas que en los chicos. Nosotros, en general, los adolescentes que son apresivos, no hicimos ninguna estadística por predominio de sexo, pero la literatura lo que describe es que mayormente son mujeres. Los otros vómitos que afectan la corteza, obviamente, son los de la presión intracraneana. A nivel de la zona quimiorreceptora, ¿y ahí qué usan para los vómitos de corteza? ¿Qué pondría? Para un paciente o una paciente adolescente que se angustia porque se tiene que internar para hacer quimio. ¿Leve tiracetam? ¿Algo más light? Es un antidepresivo importante, ¿está leve? Pacientes que es psicológico. ¿Ustedes piensan que tiene? ¿Tiene ansiedad? Sí. Muy bien. ¿Cuál ansiolítico? ¿Y Benadryl más o menos? ¿En alguna paciente funciona? La benzodiazepina, ¿sí? Las benzodiazepinas funcionan para los vómitos anticipatorios. El Benadryl a veces también. Digo, comparado con una dosis de levomepromacina de una que también la usamos en otros momentos que ahora vamos a ver cuándo. La zona quimiorreceptora gatillo. No solo la quimio y la radioterapia provocan vómitos por estímulo de la zona quimiorreceptora gatillo. Los pacientes sépticos pueden vomitar, los pacientes bajo opioides suelen vomitar, y las alteraciones humorales, como la hipercalcemia, que en general cuando tienen niveles de hipercalcemia que vomitan, suelen ser pacientes que tienen más requerimiento de terapia intensiva, pero sepan que la hipercalcemia da náuseas y vómitos, lo mismo que la hiperuricemia o el fallo hepático. ¿Y qué usamos para los vómitos de la zona quimiorreceptora gatillo? Ondansetron. ¿Sí? Para el aparato vestibular, característicamente la cinetosis del viaje, que no es el caso donde nosotros lo vemos, ¿sí? Que ahí sí, el Benadryl va y el Dramamine también. Y a nivel de gastrointestinal, en el tracto digestivo, la tos crónica puede provocar vómitos, la esofagitis, la gastritis, la úlcera, distensiones o compresiones gástricas, o distensiones o compresiones por el tumor que hagan que, digamos, la capacidad del estómago esté disminuida, obstrucciones biliares, hepatitis, obstrucciones intestinales, además de la quimio y de la radioterapia. Para volver a la quimio, estos son los agentes de quimio en donde habitualmente vemos que tienen mayor poder metógeno. El platino es la droga característica, igual estándar de los pacientes que vomitan mucho, la IFO en altas dosis, la citarabina, el carboplatino bastante menos, la ciclofosfamida y la actinomicina. Con moderada acción hematógena son los antraciclínicos en general y la citarabina en altas dosis. La asparaginasa, la vincristina y la bleomicina son drogas que en general cuando los pacientes la reciben no suelen tener vómitos.
Entonces, para hacer el tratamiento, lo vamos a dividir en el tratamiento de la causa específica, un poco las medidas generales sí son para todo el mundo, los líquidos, alimentos a elección del paciente. Es importante, además del tipo de alimentos, decirles que coman poquito y varias veces por día. Tratar de evitarle olores y sabores desagradables, utilizar antieméticos, en el caso de los pacientes que lo requieran, usar sondas de hidratación e hidratación parenteral. El de abajo estaba puesto en la diapo, se los dejo, nosotros no usamos sondas nasogástricas de hidratación en pacientes agónicos, pero no es la idea de la clase. Entonces, como drogas útiles teníamos el Reliberan, que lo usaríamos entonces, ¿cuándo? Después de esto que aprendimos. Cuando los vómitos tienen predominantemente un componente ¿qué? ¿De cuál de estos centros? Cuando son del tracto digestivo, en general, son pacientes que suelen andar bien solo con Reliberan, ¿sí? El Sofran, cuando está afectada la zona quimio-receptora gatillo, el Benadryl y la dexametasona son drogas coadyuvantes que en realidad no actúan sobre una zona en general, sino que potencian los efectos de las otras, y puede ser necesario, esto que veíamos antes, agregar el lorazepam en un componente ansiogénico muy grande, y más de una vez nosotros asociamos 3 o 4 drogas y ahí sí le ponemos la levo que quería Martín, cuando el paciente sigue vomitando y pesa un tercero, a un tercer antiemético no funciona. La levomepromacina es una droga que hay uno de vuestros compañeros que va a hacer un trabajo sobre el uso de diferentes medicaciones con la cuarta droga asociada, tratando de no usar la levomepromacina, y veremos cómo le resulta si que logramos implementarlo. Nunca olvidarse proteger el estómago, porque los niños siguen vomitando por más que le pongamos y no cuidamos proteger su estómago. Ceci, ¿qué están usando ahora con el tema de la RANI? Omeprazol vía oral, ranitidina endovenosa. La RANI endovenosa sí se entiende. La RANI endovenosa está permitida. Famotidina podríamos usar, pero Romer trajo 2 packs y demás, pero se podría utilizar. El hospital no va a comprar famotidina vía oral. El omeprazol endovenoso, a discutir con la gente de farmacia, porque lo hacen solo para los pacientes difamados, pero todos los pacientes ambulatorios perdón, el vía oral, para llevarse a la casa no lo hay. Nos dan el endovenoso, pero no. Los jarabes vía oral son bastante difíciles. A veces se puede, a veces no, dependiendo de lo que esa sería una recomendación que debería salir en un Zoom, doctora. ¿Está bien? Bueno, a nivel de la toxicidad. No, porque el omeprazol interacciona con varias quimios. Ahí llegaremos. El omeprazol interacciona con varias quimios y en ese caso usamos la ranitidina endovenosa. En general tratamos de priorizar la RANI endovenosa y dejar el omeprazol a los pacientes que están haciendo corticoides, pero los que hacen quimioterapias combinadas, precisamente como el omeprazol interfiere, sobre todo con el metotrexate, aumentando los niveles y aumentando la toxicidad, tratamos de no usar el omeprazol en pacientes que tengan que recibir metotrexate. ¿Sí? Una pregunta, Sí. Los ayudantes, la Benadryl, la Dexa, la usamos en pacientes que no, o sea, que tienen vómitos y no... En general, dependiendo cuál es el esquema que va a recibir el paciente, los oncólogos, algunos esquemas, por ejemplo, un día 8 común, que hacen vincristina y dauno, que no suelen vomitar, solo le ponemos Sofran. Cuando nosotros conocemos de antemano cuáles son las drogas, es el momento donde uno puede ir escalando en la utilización de los antieméticos. Ustedes van a ver que sobre todo los tumores sólidos, que tienen drogas bastante más emetogénicas habitualmente que los tumores con leucemia, suelen ver en las indicaciones del oncólogo el esquema Previtan, Dexa y Sofran. Y funciona muy bien en casi todos los pacientes, y en los que no, nos queda el recurso de la levomepromacina. Sabiendo qué esquema de medicación va a recibir, nosotros lo hacemos de antemano, y además también, en la medida en la que uno va viendo a los pacientes, en general el paciente que vomita mucho con todo. Entonces uno también puede
aunque la droga que le corresponda recibir no sea muy emetogénica, si vos sabés que ese paciente no lo tolera bien, le agregamos un coadyuvante sin inconveniente, ¿sí? Está descrito la escala según cantidad de vómitos. La realidad es que uno lo hace también conociendo la tolerancia de cada uno de los chicos. Y aún así puede fallar y tener que seguir aumentando, ¿sí? Dentro de la toxicidad cardiovascular, las antraciclinas en general pueden dar alteraciones del ST, del QT, de la onda T, puede haber arritmias, puede haber alteraciones de isquemia, bastante poco frecuentes, dan un cuadro de angina, y muchas de las medicaciones pueden dar hipertensión. Sobre la nefrotoxicidad aguda, ahora vamos a hacer un comentario sobre la cardiotoxicidad. La nefrotoxicidad, múltiples drogas por múltiples mecanismos, con lo cual pusimos una de cada uno, característicamente el cisplatino, la tubulopatía, y por eso hacemos ¿qué? En los pacientes que tenemos indicación de platino. Medio interno, ¿sí? ¿Qué más? ¿Sí? ¿Y qué más? ¿Qué ponen ustedes en los planes o qué ponen los oncólogos? Ustedes dicen, ¿por qué tiene esto? Calcio y magnesio. Muy bien, calcio y magnesio por esto, porque da tubulopatía. La obstrucción tubular, secundaria a precipitación, en el caso del metotrexate, y la urotoxicidad, tanto la ciclofosfamida como la IFO, producen metabolitos activos. El metabolito se llama acroleína, que provoca una lesión del epitelio vesical y la cistitis hemorrágica, motivo por el cual ustedes controlan la hematuria en los pacientes que reciben IFO o ciclofosfamida, ¿sí? ¿Cómo los controlamos? Haciendo, como dijimos recién, la función renal, controlando su diuresis, el medio interno. El tratamiento en general es mantener la hidratación adecuada, indicada según cada uno, y yo ahí no les puse para cada uno cuánto, pero normalmente todos los pacientes que reciben hiperhidratación, la idea es tener un plan a 3 litros por metro, no superando nunca los 4 litros totales en los pacientes adultos, pero el objetivo es tener un ritmo diurético mayor a 3 mililitros hora o a 3 mililitros kilo hora, está mal puesto ahí, o a 100 mililitros hora en los pacientes mayores de 30 kilos. Además, y sí en esto de manera específica, en el metotrexate le agregamos la alcalinización, los rescates con leucovorina y los dosajes cuando requieran, y en la ciclo y en la IFO los controles de hematuria y los rescates que se hacen con mezcla. La hepatotoxicidad aguda, en general, lo más frecuentemente asociado es al metotrexate, por suerte bastante poco frecuente. Puede dar una necrosis aguda y un cuadro de fibrosis. Los antraciclínicos dan daño por generación de radicales libres y lo monitoreamos simplemente haciendo una función hepática. La neurotoxicidad tenemos como varios capítulos. De neurotoxicidad aguda podemos hablar de lo que son el daño neuronal externo, digamos, o las neuropatías externas, el dolor mandibular, la constipación, el ilio, la pérdida de los reflejos tendinosos y las neuropatías periféricas suelen ser bastante frecuentemente asociadas a vincristina y vinblastina. En cambio, otras drogas, característicamente la citarabina, la isoflavida y el metotrexate, dan, si ustedes leen los prospectos, todas pueden dar todas, ¿sí? Por eso yo les decía, si vamos a hablar de cada una de las toxicidades, preferí dividirlo así por sistema, para tener un panorama global de qué hacer con cada una. La citarabina puede dar somnolencia, alteraciones neurológicas y convulsiones. El metotrexate da todos los tipos de neurotoxicidades que ustedes quieran, aguda, subaguda, crónica. Puede dar un cuadro similar a una meningitis aséptica, a una mielitis transversa, pueden dar convulsiones, que se tratan, digamos, entre otras medicaciones con aminofilina, con la idea de estimular a través de la aminofilina la rápida disminución de los niveles de metotrexate. A nivel subagudo puede causar confusión, desorientación, déficit motor, paresias, disartrias, afasias, y característicamente aparecen 5 o 6 días post-inyección. A nivel de la piel,
bastante frecuentes estas lesiones. A nivel sistémico puede haber con cualquiera de las quimio, prurito, fotosensibilidad, rash, acné, ampollas, escaras, la piel característicamente seca en todos los pacientes que hacen quimio, estrías, hiperpigmentación. El eritema multiforme es una toxicidad cutánea que cuando se da en el metotrexato es un cuadro muy severo y que suele requerir de terapia intensiva. El aracé, que a ustedes durante estas últimas 3 semanas, todos los que estuvieron de guardia tuvieron una fiebre por aracé, y muchos se plantearon qué hacemos, ¿la cultivamos o no? ¿Hacemos qué? ¿Pensamos que era el aracé? ¿Qué nos van a decir a la mañana? ¿Sí? El aracé da fiebre, da rash, da conjuntivitis, por eso es que le hacemos las gotitas a los pacientes que tienen dosis altas de aracé con los colirios de corticoides, porque en realidad lo que termina provocando es una queratitis y una conjuntivitis química. El metotrexate da, ¿sí? ¿Cómo no? ¿Hasta cuánto tiempo puedo esperar de que el aracé me dé fiebre? O sea, sí, me puede hacer fiebre por aracé, pero... ¿Te puede hacer fiebre por aracé? ¿Cuánto tiempo? En general el promedio son menos de 8 horas, pero ¿hasta cuánto podemos esperar? 12. Algunos pacientes tienen más fiebre, pero más de 12 horas lejos del aracé no sería tan sencillamente decir, pues, está haciendo aracé y no hacemos nada, ¿no? No sé si cultivo y medicar. Por lo menos parémonos a ver. Digo, no tiene que salir así. Parémonos a ver de qué estamos hablando, de quién estamos hablando, de qué le hacemos a cada uno. ¿Sí? Independientemente que después pueda ser el final, cultivamos y medicamos. Tengamos el paso previo de la evaluación del paciente. Muchas veces el planteo, yo creo que con los alrededores muchas mañanas hemos hablado de factura, ¿viste? Como la del pánico. Siempre la respuesta correcta ante qué hago con un paciente que hizo aracé hace 11 horas. O sea, no son las 12, pero a veces hace fiebre. Lo van a ver, lo revisan. Distinto es un chico que hizo fiebre y está taquipnéico y cambió la clínica y la madre te dice que lo ve mal y está inapetente y el pibe lo ven distinto de cuando lo vieron hace 2 horas, y por eso siempre está bueno ver si hay alguien del sector ese día de guardia, un R2, un R1, quien sea, que lo vaya a ver con vos, y ahí, y en base a eso tomar la decisión, ¿sí? Lo de las horas de aracé que dice la doctora, siempre es un parámetro, yo creo que si está goteando el aracé, es como que no sé si te quedas más tranquilo, pero por lo menos tenés como eso. Pero siempre, ante la duda, lo fui a ver y el chico estaba igual, estaba mejor, un 37.6, hizo un 39.5. Sí, hay como un es recontra amplio el abanico. Independientemente de lo que... ¿Eso qué? A veces están bien y están haciendo fiebre y ya pasaron más de 12 horas, pero están en buen estado general y ahí es ese que está más Ni siquiera están taquicárdicos, taquipnéicos, que vamos a ir dentro de otra cosa. Eso es más difícil. Y ahí es lo que nos pasa a todos, que dudamos todos, porque por eso digo, no necesariamente la conducta tiene que ser termino cultivando o medicando, y es esto que estaban diciendo recién. Dependiendo a quién, dependiendo cómo esté, dependiendo cuánto. No importa si a media hora de gotear el aracé el chico se pone séptico o con síntomas que pueden ser compatibles con sepsis, que después uno retrospectivamente asume como toxicidad del aracé, se cultiva aracé medicar igual y después vemos cuando lo sacamos, más rápido que tarde, si uno lo termina asumiendo así. ¿Sí? Es como que independientemente de la frecuencia con la que vemos la fiebre por aracé acá, en nuestra sala, recién yo lo pensaba cuando Ceci en unas diapositivas anteriores mostró la meningitis aséptica. Yo no la vi en toda mi residencia, ¿no? Pero digo, me imaginaba yo siendo residente con un paciente que tiene clínica de meningitis. ¿Qué vas a pensar? No. Claramente va a ser, claro, este lo aracé, listo, y el chico tiene parado, pero fuera aracé. y el chico tiene foco neurológico. Claramente, ¿viste como ahí sus caras hacen como obvio? Bueno, es un poco igual en realidad, con la diferencia que como lo vemos más frecuente, nos acostumbramos, pero en realidad es un poco lo mismo. Es un efecto adverso de una medicación y como tal tiene que ser de descarte. Yo siempre al paciente tengo que verlo, el estado general, cómo está, buscarle foco, sobre todo que es un paciente oncológico, pero esto pasa siendo igual a cualquier sala. ¿Viste? Un paciente que está pasándole gama, que tiene un montón de chicos pasándole gama. Es lo mismo, ¿cuántos efectos adversos la gama? Un montón. Y sin embargo yo lo voy, lo miro, no me quedo tranquilo y digo, ay, es por el... Bueno, esto pasa con todas las medicaciones. Con todas las medicaciones.
A nivel local, y ahí sí, nosotros tenemos bastante para hacer, y puede ser una pregunta a las cuales ustedes tengan que responder a la noche, de decir, estaba inyectando quimio y está así. Y entonces, ¿qué hacemos? Porque lo van a llamar a ustedes y le van a decir, ¿qué hago? ¿Qué quimio era? Perfecto. Por ejemplo, Bien. Si era la Cristina, por ejemplo. Claro, son mexicantes. Primero hay que ver qué tipo de quimio. Sí. Segundo, No sacar la aguja, no sacar el catéter, sino que a través de un catéter tratar de sacar el líquido que se pueda. muy bien. Y luego, medidas generales. Si es, por ejemplo, si era antraciclino, se coloca frío, y si es vincristina, se coloca caliente, paño caliente y brazo encima del corazón y esperar. Y existe una medicación que ustedes tienen disponible, pero que si yo les digo, alguno de ustedes sabe que nosotros en Onco hay un frasco de metilsulfóxido para qué se usa? Para esto, ¿sí? Para que cualquiera de ustedes que controla por guardia sepa que si hay una extravasación de anticiclínicos y los enfermeros lo llaman y le dicen, está así, tengo esto, está rojo, todas estas drogas son mexicantes, las más características y las más graves suelen ser los antraciclínicos y la vincristina, pero todas las drogas tienen distinta potencia vesicante. ¿Quién de ustedes estuvo no hace mucho tiempo? Tuvimos un niño. Sí, que al día siguiente lo vimos nosotros. El paciente se extravasó, en teoría puesta la quimio en la mano, y la reacción vesicante la hizo en el pie. El mecanismo poco complicado para todos nosotros, los enfermeros dicen, nosotros se lo pasamos acá, y uno normalmente sigue el árbol venoso. La realidad es que el chico usa una reacción vesicante espantosa en el brazo del otro lado. ¿Y qué hay que hacer? Exactamente lo que ustedes decían. Antes de administrar la droga, primero, obviamente esto es constatar que la vía esté permeable. Mientras se administra, esto está de función de enfermería, ver que el paciente tenga o no tenga síntomas de dolor, de ardor, de molestias, y observar apenas aparece el enrojecimiento de la zona o en el trayecto de flebitis, cortar la infusión de la quimio. Ver qué tipo de droga infundimos, que era lo que decíamos recién, tratar de actuar rápidamente, parando la infusión y sin retirar la aguja, aspirar lo máximo que se pueda. Dependiendo cuál sea la quimio, si se extravasaron antraciclínicos, se puede usar el dimetilsulfóxido, para eso está puesto ahí. Por suerte no son frecuentes, pero cuando son muy severas, y por eso está el frasco en la enfermería. Y ponerle agua fría, y en el caso en el que sea vincri o vinblastina, lo que hay que usar es agua tibia, paños con agua tibia. Se puede usar hidrocortisona y hacer lavajes con corticoides a nivel de la zona. Pero para eso siempre primero es preguntar qué se infiltra. El dimetilsulfóxido, Ceci, lo tirás en Se una diluye. gasa. ¿Cómo? Se diluye en una gasa, en una solución, y se aplican compresas. Pero en el caso de nosotros que lo vimos al día siguiente, ya. En ese caso no tiene ya sentido, está, porque la lesión ya está provocada. Eso es en el momento en el que me están en el que llamando, nos están diciendo ustedes, mirá cómo está, le está pasando la doxorubicina por ahí. ¿Sí? Nunca la van a vía. Siempre tratar de aspirar el mayor contenido que se pueda. Si uno lava la vía, empuja el resto del residuo de la quimio a la zona de la vía. Lo de los fomentos con bicarbonato son sencillos y uno sabe que no equivoca por ahí. Los enfermeros hematoncos suelen usar también fomentos con magnesio, en el caso de la vincri y no de los antraciclínicos, o en el caso en el que por ahí fue otra medicación diferente de estas dos, que también suele funcionar con frío local. Y si la lesión nosotros la evaluamos como grave, rápidamente hay que hacer una consulta con plástica, porque sobre todo las lesiones por antraciclínicos, si hacen un área de necrosis aguda, hay que hacer una rápida remoción en quirófano del tejido necrótico. Solo para que sepan que nosotros buscamos y que ustedes tienen que pensar en efectos tóxicos crónicos, en general, ¿en quiénes vamos a buscar esto?
en cuáles de los pacientes que ustedes ven en la sala uno tiene que pensar en todos estos efectos tóxicos crónicos. Muy bien, de los recaídos, independientemente de su edad, en los pacientes que ya tuvieron un tratamiento previo, uno no tiene que dejar de pensar que si ya hicieron un tratamiento previo, más allá de las toxicidades agudas, podemos y tenemos que buscar todas las toxicidades previas. Por eso cuando recaen volvemos a hacer un ecocardio. Por eso cuando van con los cardiólogos le preguntan qué dosis de antraciclínico recibió el paciente. ¿Sí? Los pacientes que han recibido bleomicina y busulfán suelen hacer daños alveolares difusos. Ustedes no los ven en la sala, les vuelvo a decir, porque en general son linfomas que se tratan en ambulatorio, pero es una búsqueda frecuente hacer espirometrías y estudios de capacidad funcional respiratoria de los pacientes. A nivel del tejido óseo, hemos tenido no hace mucho una joven con una necrosis bilateral de cadera, que por ahora no está en reemplazo y que fue a propósito de su primer tratamiento. Y ni siquiera era una leucemia linfoblástica, sino que era una mieloide, pero que casi no puede caminar. A nivel de la toxicidad de las células germinales, la realidad es que siempre que existía, pero ahora se está armando en el hospital un grupo de preservación de la fertilidad que está compuesto por la gente, alguna gente de gineco, de uro, fundamentalmente lo motorizan los endocrinólogos, y nosotros y la gente de adultos mandamos a los pacientes ahí. A través de una recopilación de 12 o 15 años de pacientes que fueron tratados por su primer patología oncológica, una de las cosas que encontró la gente de endocrinología, la que presentó el trabajo fue Cari Maidana, es que más del 50% de los pacientes tenían alteraciones de las células germinales, que nosotros como pediatras no las vimos nunca más, y que por ahí hubo un primer embarazo, que fue, digamos, buscado o no buscado, pero sin inconvenientes, pero que la mayor complicación, al verse por lo menos 10 o 15 años después, se veía en la búsqueda del segundo hijo, donde muchos de los pacientes terminan haciendo tratamientos de fertilidad. La idea nuestra ahora es, ustedes vieron que desde hace un tiempo nosotros incorporamos en el screening de inicio una antimileriana y todo el perfil hormonal, y en los varones pobres intentamos hacer un espermograma, con algunas sorpresas que hemos tenido, de por ejemplo tener 3 pacientes que de debut tenían alteraciones de espermograma. Después veremos si recuperan o no, pero sí por lo menos pensar que esto existe. Esta es una imagen característica de la osteonecrosis que podemos tener en nuestros pacientes y que a la larga, y si no la buscamos y no la tratamos, llevan al reemplazo bilateral de cadera. Y entonces por ahí tienen 30 años, son gente joven, están curadas de cáncer, pero tienen un reemplazo bilateral de cadera. Y aquí 4 emergencias de las cuales pensé que por ahí les era útil charlar. Las pancreatitis, las trombosis, las encefalopatías en general y los cuadros de anafilaxia. La pancreatitis más frecuentemente está asociada a la asparaginasa, ocurre del 1 al 15% de los pacientes con leucemia linfoblástica aguda, y los síntomas son, el 98% tiene dolor abdominal, con o sin irradiación al hombro o a la espalda, las náuseas y los vómitos, fiebre, pero sí tienen muchos síntomas similares a la sepsis. La taquipnea, la hipotensión, lo que nos colabora es, en los datos de laboratorio, el aumento de la amilasa o de la lipasa. El diagnóstico suele hacerse por tomografía, la ecografía no aporta mayores cosas. ¿Y cómo hacemos el tratamiento de un paciente con pancreatitis? Vía oral suspendida, ¿sí? ¿Qué más? Hidratación, ¿cuánto? ¿Qué le pongo si pienso que tiene una pancreatitis? Lo hidrato mucho, lo hidrato un poquito, lo hidrato mucho, requiere mucha reposición de volumen porque son pacientes que suelen hacer cuadros compatibles con sepsis y que tienen su mecanismo intravascular alterado. ¿Qué más? Balancearlo. Analgesia, ¿cuál? ¿Qué le pongo? ¿Duele mucho? ¿Duele poco? ¿Qué hacen si piensan que tiene pancreatitis?
paracetamol vía oral. No, Sí, ustedes me dicen analgesia. Paracetamol vía oral es pancreatitis, duelen un montón, ¿sí? Los AINES comunes no suelen hacer nada y en general tenemos que usar opiáceos para el dolor de la pancreatitis. En general, las pancreatitis se tratan en terapia intensiva. Nosotros podemos hacer el diagnóstico, pero son cuadros tan graves en los pacientes inmunocomprometidos que la gran mayoría termina requiriendo terapia intensiva. Pero sí nosotros hacemos la primera parte, la reposición de volumen y los antibióticos, que ninguno lo dijo, pero que la complicación más habitual de la pancreatitis son las sobreinfecciones, de las cuales nosotros podemos prevenir. Y en ese caso sí, que ni lo pienso, y lo cultivo y lo medico, y después vemos, ¿sí? Pero suelen requerir tratamiento con vasopresores, con insulina, muchos en soporte respirador. Las 3 complicaciones más habituales son el pseudoquiste y la insuficiencia pancreática, y obviamente tiene una mortalidad bastante alta. Con mucha precaución, si nosotros sabemos que hemos tenido pacientes que hicieron pancreatitis y les tenemos que volver a dar las paraginasas y los corticoides, y esto es un poco lo que yo les decía antes. Cuando vimos la primera diapo de si nosotros sabemos, podemos prevenir esto. En algunos momentos, y depende de la gravedad del paciente, hay drogas que se contraindica seguir su tratamiento. La paraginasa tratamos de no, porque es una de las drogas que, como ustedes vieron, tiene un mecanismo de acción distinto que todas las demás, y para la leucemia linfoblástica es una droga de vital importancia y difícilmente reemplazable, pero si el paciente no lo puede tolerar, se suspenderá y seguirá el tratamiento sin aparaginasa y tratando de disminuir los corticoides. De las trombosis, ¿qué sabemos? ¿Cuántos de ustedes vieron pacientes con trombosis en este último año? Muy bien. ¿Pueden incluir el año anterior también? Hay 2 tipos de trombosis, ¿sí? Las trombosis suelen aparecer en general en pacientes con leucemia linfoblástica. Entre el 1 y el 14% de los pacientes, y hay trombosis asintomática, por lo menos calculada en 2 o 3 veces más de los casos que están reportados. En cualquiera de estos casos, y por más que a nosotros nos parezca muy poco, es entre 1000 y 10.000 veces mayor el riesgo de hacer trombosis que los pacientes en la población pediátrica en general. Suele ser en chicos más grandes, entre 10 y 20 años, en leucemias de alto riesgo y asociadas al tratamiento con corticoides y asparaginasa. De las trombosis hay 2 tipos. Las más frecuentes y las menos graves son las que se suelen asociar a los accesos venosos, que no solo se producen en pacientes oncológicos. Ustedes han visto muchos pacientes subir de la terapia con accesos venosos centrales y trombosis profundas, independientemente de que no fueran pacientes oncológicos. Lo hacen más frecuentemente. Las que están asociadas a los accesos venosos suelen comprometer las extremidades, y las que son del sistema nervioso central son las más complejas. En estos últimos meses tuvimos 2 pacientes, ¿sí? ¿Y cuándo pensar que un paciente nuestro se trombosó? Además de pensar que está en inducción, que tiene corticoides, que es un adolescente y que está haciendo asparaginasa, cuando empieza con convulsiones, cefalea, que pueden o no asociarse a una hemorragia intracraniana, pero que más del 50% de los pacientes que se trombosan tienen asociado una hemorragia intracraniana. El diagnóstico se hace por angiotomografía o angioresonancia, y el tratamiento inicial es el manejo de las convulsiones y lo más rápido que se pueda instalar la anticoagulación, porque lo que hacemos poniendo rápidamente la anticoagulación es tratar de disminuir la extensión de la formación de ese trombo. ¿Con qué anticoagulamos? Con enoxaparina, con la dosis inicial de 1 miligramo kilo, y después los seguimientos de anti-10 los hacemos para que estén en este rango que es el que nosotros buscamos, de 0,5 a 1. ¿Y por qué no usamos anticoagulantes por vía oral? ¿O por qué no usamos heparina común? ¿Se lo plantearon? Cuando vieron alguna vez la indicación de esta con enoxaparina. Bien, en general en los niños no hay mucha anticoagulación. ¿Por qué? Cuando es vía oral,
No te escuché. Claro, un poco más en hacer efecto. Demora más en hacer efecto y demora más en ¿qué? En revertir. Lo que más interesa, además del efecto, es con qué velocidad nosotros tenemos que revertir esta anticoagulación en el caso en que el paciente haya que hacerle un procedimiento invasivo. La enoxa es, por la vida media de la enoxaparina, la más fácil de revertir la anticoagulación ante cuadros determinados de trombocitopenias, pero lo más importante es si hay que entrar a hacer un procedimiento invasivo. Cualquier paciente adulto, en general son los que se anticoagulan, pero hay pacientes cardiópatas que ustedes están siguiendo en la sala, anticoagulados con Sintrón, que para sacar una muela hay que esperar una semana, suspenderlo, programarlo. Los pacientes oncológicos no dan esos tiempos y por eso se usa la enoxaparina. ¿Sí? Y acá están un poco las encefalopatías, que en general suelen ser varias. Las pusimos todas juntas, un poco y charlábamos también con algunos de sus compañeros que quieren hacer un trabajo de encefalopatías, porque los síntomas pueden ser bastante similares en todos. Los diagnósticos diferenciales de las distintas encefalopatías fundamentalmente se hacen sabiendo qué droga recibió el paciente. Si no, es como imposible poderlas diferenciar. Los síntomas: agitación, confusión, ataxia, convulsiones, hemiparesia, cefaleas. Los diagnósticos también se hacen por tomografía y angioresonancia. Y el tratamiento de soporte, en general, es el mismo que el anterior. Si hay convulsiones, el tratamiento de las convulsiones, pero sí hay pacientes que requieren, por ejemplo, los pacientes que han recibido el metotrexate en forma aguda y uno hace el diagnóstico de una encefalopatía por metotrexate, medicación específica con aminofilina, que en otros casos no funcionaría. En general, no suelen dar secuelas permanentes, pero pueden aparecer a largo plazo algunas epilepsias y secuelas neurocognitivas, como la fatiga crónica que hay que buscar. Y el síndrome de Press, que últimamente estamos como, ¿por qué hacen así? Porque bajaron 3 pacientes a terapia intensiva en menos de 3 meses con este diagnóstico, ¿sí? Que no es que antes no existía, sino que tal vez ahora todos lo buscamos más. Pero para buscarlo hay que saber que existe. El PRES, o la encefalopatía posterior reversible, tiene los mismos tipos de síntomas neurológicos, pero hay que saber que son alteraciones neurológicas asociadas a cambios en la homeostasis de la presión intracraneana, que suelen ser más frecuentes en pacientes inmunosuprimidos e hipertensos, y que tienen como síntomas prodrómicos, cosa que tal vez las otras neuropatías no tienen, las alteraciones de la visión. ¿Sí? El último paciente que bajamos tuvo diplopía, un poquito de nixtamus, 6 horas más tarde estaba en la terapia. ¿Sí? Pueden o no tener convulsiones, cuadros encefalíticos y fundamentalmente siempre buscar hipertensión arterial. Es solo el 2% de los pacientes. ¿Sí? No son todos. ¿Está bien? Es solo el 2% de los pacientes, pero bueno, lo traje porque en estos últimos meses hubo varios casos con esto. No así, o sí, habría que hacer, habría que hacer el relevamiento de cuántos a nosotros nos parecen un montón, pero sí es cierto que por ahí todos estuvieron de guardia en el último tiempo y estuvieron con estos pacientes. El tratamiento es el manejo de las convulsiones y de la hipertensión, y obviamente, como les decía antes, siempre que se pueda, por lo menos valorar evitar la suspensión de los agentes causales, pero poco frecuentemente podemos convencer a los oncólogos de que supriman alguna de las drogas oncológicas. La anafilaxia, ayer charlando con Charlie le pregunté si había una guía del área Posadas del tratamiento de la anafilaxia, me dijo que no, pero que ustedes están en tren de hacerlo. Los R3 de este año hicieron una carpeta que se llama Protocolos de Emergencia, que ahora está un poco en revisión con la emergentóloga nueva que tiene el hospital, que está abajo, Julia, ¿no? Que lo va a tener ella, y uno de los temas es este, ya lo hicieron, ya está corregido y ya lo tiene ella. Así que se supone que igual es bastante parecido, no es que hacemos una tratamiento posada, ¿no? Es como lo que se hace, pero sí. No, pero bueno, al fin de la presentación yo lo buscaba porque digo, ¿qué hacen ustedes con un paciente
en un Igual cuadro ustedes anafiláctico. El curso antes de ser de orto fue de emergencia, así que lo que preguntes de emergencia van a saber. Por eso, vamos para atrás y ustedes me dicen, vamos, basta. Están todos así. Lo dijeron sus jefes, yo no fui. A anafilaxia le preguntamos en muchos pases y lo responden siempre bien. ¿Qué hacemos y cuándo diagnosticamos un paciente con una anafilaxia? ¿Cómo hacen el diagnóstico? La clínica, o sea, tiene que tener. Un factor de desencadenante. Un factor de exposición desencadenante. Y la clínica es. ¿Y la clínica? Sí, trabajar de entrada, que tenga disfonía, dificultad para respirar. Vayan por aparato. La Respiratorio, disfonía, dificultad para respirar. Muy bien. ¿Qué más? Muy bien, intestinal, náuseas, vómitos, creo que ya Javi estaba diciendo lo mismo. Sí, que se confunde con qué? Con una toxicidad común de la quimio no anafilaxia, ¿sí? Piensen que asociado a nuestros pacientes, por ahí a veces genera la confusión de decir, no, bueno, le pasó rápido y le duele la panza y hay que estarle atentos que pueden ser también síntomas de inicio de una anafilaxia, ¿sí? ¿Qué más? ¿En piel hacen qué? Muy bien. Rash y es bien característico de cualquier paciente. Jabones y algo más. Sí, el prurito, lo primero de todo. ¿Sí? Le empiezan a pasar la medicación y se empiezan a rascar. Ahí están los criterios que tienen ahí de anafilaxia, de los síntomas clínicos, cuando decía, paciente que se expuso al elemento, que tenga una lesión cutánea más, vómito, síntomas intestinales, hipotensión, o de pronto que el paciente simplemente se exponga al químico y de repente a los pocos minutos tenga un cuadro de hipotensión. Exactamente. Si un cuadro de anafilaxia, se ve. Claro. ¿Sí? Cuando llegamos a eso. Entonces ahí es la situación del actual. Bien. Y entonces en el tratamiento, lo primero y más importante hacer cuando lo llaman que cama 2 está haciendo una reacción a la asparaginasa es Primero suspenderle y primero suspender y es lo mismo que cualquier otro paciente y cualquier otra droga, ¿sí? Es primero suspender la infusión, después hacer el ABC y que vayan preparando la adrenalina. ¿Está bien? Obviamente la vía aérea, el oxígeno y la rehabilitación, la farmacológica. ¿Qué prepara, Javi? Sin diluir. Esas son las dos palabritas mágicas, sin diluir. Y la dosis completamente diferente a la eterna búsqueda previa de cómo se diluía la adrenalina. De nada, no se diluye, se pone de una y no le damos vuelta. ¿A qué dosis? Ahí la tienen. Ahora vale el machete. 0.01 por kilo. Intramuscular directa. ¿Sí? ¿Y qué otras drogas más pueden usar? En la adrenalina. ¿Y los corticoides a qué dosis la usan? Ahora que están todos juntos. Si algunos me colaboran con la indicación. Es bueno tenerlos a todos juntos para que surjan las voces de disenso. Hago yo soy uno de los pacientes y hago una anafilaxia. Ustedes me van a pasar un push de hidro. 95. ¿Cómo? 95. Claro, entonces me tienen que pasar un push de hidro. ¿Y le pasamos cuánto, anafilaxia? Me pasan 0,5 como adulto de adrenalina y vamos a hacer un push de hidro. ¿Cuánto me pasan de hidro? 500. Después le escuchan a la doctora por clase. ¿Sí? Les puse ahí, le puse yo no, yo puse esto, pero lo hicieron. Ahí en el chat respondieron a 10 miligramos kilo. Ve que a los que están ahí no los tenemos en cuenta. Pobres, que los que colaboran ahí no los estamos dando. Que hablen. Esperen que no los olvidamos. Ese es el error. Si a mí me pasan a 10 miligramos kilo de hidro, después las suprarrenales la gente trasplantada. Estamos en pozo. Es a 10 miligramos kilo con un máximo de
100 miligramos en un paciente pediátrico que se alcanza con un niñito de 10 kilos, ¿sí? O 200 en un paciente adulto. No, 500. Miren ahí, con eso solo el paciente queda 100 y 200. Lo tienen ahí, no pude, no. Y radioterapia. ¿Sí? ¿Lo llegás a ver ahí? Sí, 5 miligramos y No, eso para una situación de anafilaxia, ¿no? ¿Y usted qué opina? Y ahí vamos. Cuando más agudo y más necesario que una anafilaxia, yo creo que corticoides, no, además que para una anafilaxia O una crisis adrenal, también también. es adrenal o una crisis amática. las dosis que nosotros solemos utilizar de hidro en general son mucho más altas de las que el paciente requiere. ¿Sí? Antes era un 500 de hidro, más como piña. Ustedes piensen que nuestros pacientes son pacientes, primero que suelen estar casi todos medicados con corticoides, o la gran mayoría, muy expuestos a los corticoides. Nosotros le estamos pasando 4 o 5 veces más, si hacemos un push de hidro a 500, la dosis necesaria para inhibirlo. Un paciente con la insuficiencia suprarrenal, con mucho menos de 100 miligramos de corticoides, ya está suplementado. Entonces, antes era 10 miligramos kilo y si a 500 te paso 500 y no me paso de una ampolla. La realidad es que la dosis para los adultos es de 200 miligramos y para los pacientes pediátricos de 100. ¿Sí? Lo mismo, y vale acá para las indicaciones de premedicaciones o reacciones no anafilácticas, pero sí alérgicas a las transfusiones, a la vancomicina, ¿sí? A la ANFO. Máximo 100. Máximo Y 100. las exacerbaciones respiratorias por un tema oncológico también. Las exacerbaciones no oncológicas en general suelen ser pacientes más chiquitos, con lo cual, si vos le haces la cuenta de 10 por kilo, te terminan los bronquiolitos, los pacientes asmáticos, te suele dar menos. Y el que pesa más de 30 es 200. ¿Sí? ¿Está bien? Sí. Como conclusiones, las toxicidades no infecciosas son frecuentes y suelen ser peligrosas, pueden ser peligrosas para la vida. El soporte clínico de los pacientes, de manera adecuada, permite mayor tasa de curación de ellos. Acción rápida y adecuada puede salvarle vidas y para eso no esperamos a que venga un oncólogo. Todos nosotros tenemos que saber actuar ante esto. En general, el 98% del tiempo de la vida oncológica intrahospitalaria de los pacientes está hecho con ustedes, con nosotros, con los enfermeros. No podemos esperar a que haya determinadas indicaciones que surjan. Somos nosotros los que, sabiendo qué tipo de pacientes manejamos en el hospital, tenemos que aprender esto para poderlos manejar, porque en definitiva las complicaciones suelen ser de madrugada, cuando no hay nadie, ¿sí? Y cuando no tenemos tiempo para pensar, cuando hay que tenerlo aprendido de antes y hacerlo. ¿Sí? Nada más. ¿Qué qué? Sí. Preguntas. Mira, vamos con ellos que... A ver en el chat si hay algo ahí. No, no. Sí. Ah, no, te contaron lo de la hidro. No, no era lo de la hidro. Si alguien quiere preguntar algo. La ivermectina también lo usamos a dosis más bajitas que lo que dice el Bademecum. Porque La ivermectina. El Bademecum en realidad lo que dice es 5 miligramos kilo día. Entonces vos Espera, lo que preguntó Dai es la dosis de la difenidramina. Yo lo repito porque a veces no se escucha cuando preguntan. Como preventación. Porque a veces me llaman de enfermería para decirme que me pasé. sí. Y en realidad. en realidad, yo tenía razón.
No se está escuchando bien lo que hablan. El tema es así. Hay como mucho ruido de ambiente, no sé qué pasó. Bueno, ahí repito todo. Estamos hablando de la dosis de la difenidramina en pacientes que se tienen que premedicar por alguna razón en la sala. El Vademecum lo que dice es en lactantes 1 por kilo y el mayor es de 3 a 5, ¿no? No, hasta ahí estamos bien, acá tengo... Muy bien. Lo están corroborando. Yo tengo anotado 0,5 miligramos kilo dosis. Eso está bien. Es poco, pero eso es lo que me da. El tema es así, mira. De grandes y chicos 1. Y si como Nico tiene 95 kilos. Porque nosotros tenemos niños de 80 kilos. Ah, bueno. Si me tienen que dar a mí, de abril, es por lo menos la dosis de adultos. Sí, con menos también andan. Con menos. Nosotros con 25 vas. A ver, es como, también hay, sin duda hay indicaciones teóricas del Vademecum y también existe la práctica cotidiana que uno va haciendo. Vieron que cuando ustedes estudian el pasaje de opiáceos, de la morfina endovenosa a la vía oral, está sugerido triplicar la dosis para que el paciente no esté abstinente. Nosotros utilizamos duplicarla y en general no tenemos pacientes que hagan abstinencia. Entonces, si los pacientes en general, como cualquier droga, como cualquier medicación que ustedes pasan, el mayor efecto terapéutico con la menor cantidad de droga posible. Si con 25 miligramos estamos bien, el paciente responde, no hay necesidad de pasar de 50. 50 es la dosis máxima para el adulto, endovenosa en esa. Después sostengan la hipotensión brusca que viene con esos 50 rápido de Benadryl, a los cuales tal vez ustedes digan, bueno, sí, ponele 50 de Benadryl, y nadie le va a controlar la presión, y el niño queda con una hipotensión que no puede despertarse. Y después, pero tiene que muchas veces la premedicación que se utiliza es mucho mayor de la que el paciente requiere. ¿Sí? A propósito de un caso de premedicación, hoy lo vimos en la sala, y a mi criterio discutible, y lo vamos a plantear con los chicos de la terapia, subió un paciente de terapia con hidrocortisona, indicada anfotericina más hidrocortisona adentro del Baxter del ANFO. Eso se hacía hace muchos años, y nos llamó un poco la atención. Está puesto, como estaba la indicación hoy, es la hidro más la ANFO en el mismo Baxter a gotear en 6 horas. Cuando preguntamos a la terapia, los internos de la terapia no tenían conocimiento, después nos llegó la información de que los becarios de la terapia lo sacaron del Vademecum nuevo, del Garraham, digo por si alguno de ustedes lo lee, que está indicado en la página del Vademecum. La verdad que yo no estoy de acuerdo con esa indicación y la vamos a rever con la gente de farmacia acá y con la gente de endocrino, porque mayormente la fotericina la usamos en pacientes oncológicos, y la verdad es que ustedes piensan son 40 miligramos de hidro más otras medicaciones alternas durante por ahí 21 días, y estamos hablando de que con 100 miligramos estamos cubriendo una urgencia, con lo cual eso nosotros lo que les planteamos a los chicos de la terapia es reunirnos y reverlo. Pareciera un poco polémico, la justificación teórica de quienes lo indicaron está, pero por las dudas, por si lo leen y surge, porque pasó hoy hace un ratito, justo antes de venir acá. Por eso. ¿Y lo solucionaste? Sí, bien, no, pero es una reacción, por eso no. No me dijeron. ¿Qué es una qué? Hice una reacción, la semana creían que había hecho una reacción y por eso tenía esa premisa. ¿La ANFO? Sí. Pero a la noche, ¿no? Ahora entonces No. Los enfermeros creyeron, porque subió de terapia con esa indicación, y no es habitual, entonces los enfermeros creyeron que la indicación era porque el paciente había hecho, y en realidad solo recibió una dosis de ANFO ayer. Claro, ni siquiera había hecho. Pero digo, porque va a surgir, porque fue
Yo con ese Bebito, bebito. había leído lo del potasio, que el potasio a veces A veces creo que en la terapia les ponen como el potasio durante el goteo de la Sí, nosotros lo hacemos las 24. sí, pero bueno, como por agua. Por eso lo planteo aprovechando que están todos. Nadie va a decir no o no tiene un aval. Pero bueno, por lo menos a mi modesto entender, vale la pena discutirlo en el hospital para ver si lo vamos a hacer o no. No nos toca el Benadryl, entonces a uno. Máximo 25. A uno, máximo A 25. uno, no de 3 a 5. De 3 a 5 es día. Día. Eso es lo que 3 a 5 días. Y el Benadryl lo puedes usar cada 6 horas. 1 2. Máximo 25. Obviamente, si el paciente no revierte y requiere, le pasan los 25 más. Sobre todo en los adolescentes grandes que nosotros tenemos. Pero en general con 25 miligramos estamos. ¿Más preguntas? La pregunta acá que yo quiero que tienen complicaciones de trombosis, pastor nervioso. ¿En qué tiempo más o menos estoy ayudando a preguntar el antirezo paciente? Ya que a veces, lo que nos ha pasado, la noche ha sido viernes, tipo 6 de la madrugada, 5 de la mañana, y tenemos sábado y domingo para actuar. Normalmente con un angiotac vos podés empezar a sospecharlo. Y el viernes pasado pasó esto, entró un paciente neutropénico. Perdón, sí. ¿Nos podés repetir o pasar en limpio qué es lo que preguntó? Porque no se escuchó bien. Preguntan acá en el aula, háganme que siga en la cabeza de que están escuchando. Preguntan acá en el aula. Preguntan acá en el aula, gracias a vos. Preguntan acá en el aula, en el caso de un paciente que yo sospecho de una trombosis, ¿cuánto tiempo puede esperar antes de pedir una neuroimagen, como por ejemplo una angioreso? Para instaurar la anticoagulación. Vos podés solo con la sospecha y una imagen de angiotac, sin ser angioreso, más la clínica concomitante y el antecedente de la administración de las drogas, muchas veces pasa eso, sobre todo en los pacientes que requieren anestesia, porque por ahí en los grandes, aunque sea fin de semana, sale rápido, digamos, el paciente que entró el viernes pasado, con el antecedente de la trombosis, entró neutropénico, febril, con un cuadro de cefalea, le hicieron angiotac, y como vieron que el trombo estaba parcialmente recanalizado, ahí mismo le hicieron la angioreso, pero en los pacientes pediátricos mayormente necesitamos anestesia y eso se demora. Eso no hace que si vos tenés una imagen con una angiotac más la clínica compatible, podés empezar a anticoagularlo y después eventualmente revertirlo si las imágenes no dan nada. La angiotac también requiere dormir, ¿no? No. La angiotac no. Más aún porque a veces no nos quieren hacer por eso. Por eso, porque es un motivo de inconveniencia frecuente, pero la angiotac no requiere anestesia. Sí, pero en realidad son pacientes que es un procedimiento muy corto, un angiotac, con una sedación mínima, lo podés hacer igual, diferente de un angioreso, que requiere un tiempo mucho mayor. Lo menos que vos puedas. Perdón, lo que preguntó acá Guille es desde que yo diagnostico por medio de una angiotac y la clínica hasta el momento en el que tengo que instaurar la anticoagulación. ¿Cuánto tiempo puede pasar? El menor tiempo que puedas. Entonces, es darse cuenta que lo tiene y anticoagular. La clínica, ¿no? Obvio. ¿Qué es lo que uno consigue? ¿Qué es lo que conseguimos más rápido? Yo digo angiotac porque acá tenemos posibilidad de hacer angiotac también. En otro lugar es un ataque. Sabiendo que el gol estándar es la reso. ¿Preguntas de los que están virtual, chicos? Yo tengo una pregunta. Dale, Maru. Hola, buenas, hola. Consulto, por el tema, hablamos un montón de los efectos adversos de la paraginasa, pero últimamente lo veo más en la oncaspar, o sea, la pega paraginasa, y por lo que he visto y lo poco que he podido leer, digamos, son más o menos parecidos, pero los efectos adversos que aparecen con uno y con lo otro. Pero cambia de alguna manera el tiempo en el que aparecen, o algo por el estilo, porque lo que tengo entendido es que el oncaspar se da como que reemplaza varias dosis de la paraginasa, y yo no sé si el proceso de pegilación
modifica de alguna manera el tiempo en el que puedo esperar los efectos adversos. No sé si me hago entender. Sí, perfecto. Y modifica el tiempo de los efectos adversos a mediano plazo. Por ejemplo, la pancreatitis. En un paciente que recibió un Caspar, uno en lugar de hacerlo de manera brusca, en general es entre 10 o 15 días posteriores. Lo mismo las trombosis. El paciente recibe el Oncaspar y es mucho más probable que si el paciente va a hacer una trombosis, lo haga más rápido con la asparaginasa que con el Oncaspar, precisamente porque el mecanismo de pegilación no modifica el tipo de efecto adverso, pero sí muchas veces el tiempo de aparición, ¿sí? Entonces uno tiene que acordarse, esto que decía Maru, una dosis de Oncaspar son 4 dosis de asparaginasa, y el tiempo de acción del Oncaspar es de más o menos 15 días, con lo cual uno puede volver para atrás, sobre todo en las reacciones subagudas, y pensar que pudo tener que ver el Oncaspar en la aparición de esta. En cuanto a las reacciones de anafilaxia, son exactamente iguales que la asparaginasa con los mismos tiempos. Sobre todo si se pasa endovenoso, es una droga que preferentemente elegimos pasar intramuscular. ¿Sí? Sí, perfecto, gracias. De nada. ¿Alguna otra duda de los que están allí en sus domicilios? ¿De los aquí presentes? ¿Alguna otra pregunta? Bueno, ¿No? nada más. Bueno, muchas gracias. Muy bien. Muchas gracias.